Por eso digo que los industriales somos una amenaza para los políticos. En realidad, el menos competitivo de todos los eslabones es el político. Tenemos los políticos más caros del mundo, los políticos más ineficientes del mundo, porque cuando vos ves toda nuestra historia desde el año 70 en adelante, para cerrar más o menos un capítulo de tiempo, los últimos 55, 60 años, es decir, teníamos un país que estaba entre los 10 países del mundo, todo eso impacta en la competitividad. Hizo que el país, en vez de desarrollarse, retrocediera. La industria del conocimiento, los servicios más relevante, no puede competir con un país como China. ¿Cómo vamos a competir nosotros que no tenemos nada de todo eso y que tenemos una presión tributaria más alta que Estados Unidos? Que te comparás con Brasil y sos 5 veces más chico. Nos comparamos con México, nosotros portamos, somos 4 veces más pequeños. Y vos tenés que tener una fe inclaudicable para ser una industria en Argentina. Una sí. Terrible fe para seguir adelante, para batallar con toda esta problemática y estar convencido que vas a poder crear valor. Yo digo, si vos me preguntás por qué es un industrial, yo te digo, mira, creo que es una experiencia religiosa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ADN Industrial en este ciclo de entrevistas que mantenemos dentro de Argentina Produce. Hoy charlamos con José Tamborenea. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Un placer estar acá contigo. Para vos es la primera vez que vas a escuchar esto, pero yo lo que digo es, cada uno se presenta mejor y lo van a hacer claramente mejor que yo. Contanos quién sos. Bueno, José Tamborenea, 56 años, casado, 2 niños, industrial, que no es lo mismo que ser empresario, que ser industrial y bueno, y después viene toda la cadena, sí. que apadrinamos un colegio técnico, que recibimos las prácticas profesionalizantes de los chicos y sí. que venimos de un plan de negocio, que eso también es importante, es decir, venimos de hacer una innovación industrial, armar un plan de negocios, levantar 2 ruedas de financiación, que tenés otros empresarios que confían en vos que va a llevar algo adelante, sí. y eso termina convirtiéndose en una industria, toda una historia para llegar después a un... Sí. O sea que cuando decís soy un industrial, digo la diferencia entre un industrial y un empresario, si tuvieras que definirlo. No, básicamente porque yo digo la estructura social, sobre todo por cómo atraviesa toda la estructura sociopolítica de nuestro país, y tributaria, que en este caso claro. a nosotros nos impacta mucho. Tenemos los actores sociales, que son las personas, que también son consumidores, sí. los profesionales, que crean valor, como pasa contigo. Después la empresa, como puede ser esto, sí. que trabaja con esos profesionales y crea valor. Después entras a las personas que compran y venden productos, que tienen un agregado valor desde el punto de vista del servicio, o los servicios propiamente dicho, y después viene el industrial. Y ahí empieza a cambiar toda la cadena, porque el industrial hunde muchísima inversión para poder vender sus productos. Y después viene el industrial que compite con el importado, que a su vez tiene que ampliar esa curva de conocimientos, tiene que crecer, tiene que entender cómo funciona todo. Y después viene el industrial que no solamente compite con el importado, sino que sí. exporta. Entonces ya no solamente tienen que entender lo que hace, tiene que entender con quiénes vienen a competir con él, sino qué tiene que hacer, qué tiene que aprender, qué tiene que desarrollarse, capacitarse, innovar y estar atento a cualquier y todo tipo de novedades para poder competir con el mundo exterior. O sea que si me lo pones en estos términos, un industrial es una etapa superadora al de ser empresario y solamente ser un mero inversor de aquello que yo te lleve como propuesta y vos digas, ok, pongo la plata acá. Sí, un empresario puede ser un camionero, por dar un ejemplo, sí, puede ser una persona cualquiera que desarrolla una actividad que crea valor y la vende, o que compra un bien y lo vende. Un supermercadista, sí. alguien que, como digo, compra a través de una plataforma de estas digitales, compra un producto y lo vende, es un empresario. Pero no es un industrial. Un industrial agarra un insumo, lo moldea, le da valor a ese insumo y tiene que colocarlo en el mercado. Y para hacer eso implica una inversión muchísimo más grande que comprar y vender. Es muy fácil salirse del mercado cuando vos transás, cuando tenés bienes transables. Cuando vos tenés que producir,
vos tenés que hundir mucho capital, muchas horas, mucha experiencia, mucha investigación, desarrollo, innovación, conocimiento. Y cuando vos tenés que competir, cuanto más alto querés competir, más tenés que desarrollar tus propias capacidades y más tenés que entender el mundo. Por eso digo que los industriales somos una amenaza para los políticos. A ver, ¿cómo es eso? Porque para vos, cuando vos tenés que competir con el mundo, tenés que entender cómo funcionan los sistemas tributarios, los sistemas del conocimiento, las capacidades, y tenés que saber y entender la infraestructura de tu país y la infraestructura de tus competidores. Entonces ahí te das cuenta, ahí conoces por el conocimiento cómo funcionan los demás, cómo funcionan vos, y empezás a ver en eso qué errores se cometieron, qué cosas se deberían hacer que no se hicieron, cómo nuestro sistema funciona tan mal, por qué funciona mal, dónde queda la renta del medio que se la lleva la política. Porque dentro de la ecuación esta, cuando nosotros hablamos y se habla siempre del industrial y todo, y de nuestras ineficiencias y que no somos competitivos, en realidad el menos competitivo de todos los eslabones es el político. Tenemos los políticos más caros del mundo, los políticos más ineficientes del mundo, porque cuando vos ves toda nuestra historia desde el año 70 en adelante, para cerrar más o menos un capítulo de tiempo, los últimos 55 o 60 años, es decir, teníamos un país que estaba entre los 10 países del mundo, tenía una presión tributaria del 18%, y con la sana y buena intención de dotar a ese país de una infraestructura para poder progresar y seguir desarrollándote, subiste todos los impuestos para construir carreteras que no se hicieron, rutas que no se realizaron, trenes que se eliminaron, ni siquiera que se pusieron, vías que se levantaron, ni siquiera se construyeron, no tenés agua profunda en los puertos, no tenés red de conexión digital, no tenés red de conexión de energía, y todo eso impacta en la competitividad. Hizo que el país, en vez de desarrollarse, retrocediera. ¿Me explicás cuándo vamos a tener un presidente de la nación industrial entonces, en vez de empresario, ingeniero, abogado? Porque, yo creo que si no lo tenemos, es bastante completo la mirada que tenés sobre la Argentina y sobre lo que se podría trabajar de la Argentina. No sé, realmente no lo sé, pero sí estoy convencido que si no lo tenemos que crear y tenemos que sacar todo lo que nos sirve. Me parece que cuando vos recibís todo lo que nos está pasando ahora, te abren los mercados en forma injusta, porque como digo, a vos te tienen que nivelar la cancha antes que se eliminen los jugadores. Claro. Porque si a vos te abren el mercado y no te bajan los impuestos que están relacionados a la producción, cuando te los quieran bajar porque acomodaron el Estado, no existimos más. Y el único generador de riqueza, que es cuando vos entendés todo esto, cómo se van ampliando los círculos y cómo, como una tablita de helado, la política atraviesa todo, desde el consumidor hasta que él genera más valor y le chupa la sangre, entre comillas, a todo, le chupa la renta, la recaudación, los fondos, los recursos, que deberían materializarse en desarrollo. Por eso le digo le chupa, porque si en realidad se invirtieran, sería mucho un círculo virtuoso de producción y desarrollo. Eso no ocurre. Bueno, cuando vos percibís todo, te convertís en una amenaza, porque vos entendés qué pagás, qué hacen los otros países que compiten con vos, y decís, ¿cómo este país no hace? Si todo país en el mundo compite por vender más de lo que compra, si no tenés déficit. Ahora, es cierto también que el planteo que haces es, y que lo escuché también en otros colegas tuyos, es las reglas del juego para todos por igual para poder salir a competir. O sea, claro. Esta es como la base también del planteo, no es yo quiero que el Estado me dé más, lo que quiero es que me ponga en igualdad de reglas de juego. Claro, lo que pasa que en y si querés vamos a la frase de que una vez que le sacan al campo para darle a la industria y todas estas cosas que no, y esto te lo digo con conocimiento de causa porque tengo campo y tengo industria. Claro. Entonces, no, le sacan más al campo, a la industria no se la dan. Y le sacan a la industria también, y le sacan al consumidor, y le sacan a todo el que le pueden sacar. Y no lo devuelven en una industria de servicios que tienen que volver, o sea, con salud, con educación, con autopistas, con comunicaciones, con calidad de vida, con todas las cosas, que eso no regresa como debiera regresar. Se malutiliza, no vamos a poner el robo, esto, se malutiliza, se desperdicia, son ineficaces, son ineficientes. Pero la realidad es que no funciona y nosotros necesitamos que la cancha se nivele de verdad. Porque si Estados Unidos, teniendo la infraestructura que tiene Estados Unidos, de puerto, carretera,
trenes, comunicaciones, satélite, biotecnología, las universidades más prestigiosas del mundo, la industria del conocimiento, los servicios más relevantes. No puede competir con un país como China. ¿Cómo vamos a competir nosotros que no tenemos nada de todo eso y que tenemos una presión tributaria más alta que Estados Unidos? ¿Qué te preocupa más hoy? ¿Estados Unidos o China en este mapa geopolítico actual? ¿Qué te preocupa más? No, yo no diría que me preocupan. A mí lo que me preocupa es lo que hacen las autoridades locales, porque es lo que me impacta. No qué hacen los demás países. Los demás países los miro como un buen espejo para aprender, para entender, para decir sobre qué me están desafiando y me puedo superar. Acá el problema es que la gente no entiende que el problema somos nosotros, que el problema está en nosotros y que la solución está en nosotros. Y en este caso, la industria es parte de la solución, no el problema. Porque el único que genera recursos genuinos es la industria y la producción. No hay otro que genere recursos en el país que no sea industria y producción, ¿no? Industria de todo tipo y producción de todo tipo. Incluso el Estado, que tiene ciertos apéndices, por ejemplo, YPF es una empresa estatal, sí, o para dar un ejemplo, etcétera, funciona porque antes cobraban impuestos para poder desarrollar YPF. Si no, o sea, y esos impuestos nos los sacaron a todos nosotros. O sea, nosotros somos dueños de eso. El tema es que cuando vamos a esa cadena de valor, en general, y fuera de excepciones, porque uno generaliza, el político no es industrial, generalmente no tiene inversiones, su actividad que desarrolla la hace con el dinero nuestro, no corre riesgo, cobra siempre, tiene un montón de servicios, tiene privilegios, y esas cosas en un país subdesarrollado como el nuestro, que necesita un montón de infraestructura y que necesita ser mejor administrados que los que ya están desarrollados, sí, para poder recuperar ese tiempo y esos skills que se necesitan para competir, bueno, los malutilizan, como digo, para redondear, y no digo que los despilfarran, y eso no llega a la gente. Y después tenemos un gran desbalance entre derechos y obligaciones, ¿no? Un país de avanzada en crear derechos, y todos los derechos tienen como contrapartida una obligación, sí, de contribución, claro, para poder hacer que esos derechos se ejerzan. Sí. Entonces, se crean una serie de impuestos que son todos perjudiciales. Acá que hay más obligaciones que derechos. No, en realidad estamos llenos de derechos. Sí. Lo que pasa es que son impracticables, es una utopía, sí, porque no alcanzan los recursos. Y eso la sociedad lo sufre. Lo sufre, porque además vos se lo recordás permanentemente, que el jubilado tiene derecho, pero no le pagás, que la gente que tiene cáncer tiene derecho a sus medicamentos, pero no se los da, sí, y así todo, ¿no? O sea, entonces es muy complejo, porque evidencias que, o sea, si alguien lee nuestra Constitución y lee todos los derechos que tiene Argentina, viene corriendo a vivir este país. Ahora, en todo esto que señalas, te pregunto primero como industrial, ¿cómo fue el proceso de decidir meterte en la gremial, meterte en ADINRA, cuando hay todo un sector de industriales que tal vez no se animan o creen que pierden tiempo o que estar sindicalizados no es la mejor alternativa? ¿Cómo fue que te metiste en ADINRA y cuál es la discusión interna que tiene? Bueno, yo soy, entre otras cosas, presidente de CADIEL, que es Cámara de Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica, es una de las más grandes de ADINRA también. Y también soy un presidente atípico, porque entré y a los 2 años fui presidente de Iluminación, a los 2 años presidente de la Cámara. Y siempre agradezco esto, ¿no? Pero veníamos de una innovación, veníamos a desarrollar un plan de negocio, veníamos para eso a estudiar el mercado, de ir al INDEC, estudiar datos, ver, analizar, hacer los deberes que cuando en mi profesión de licenciatura en administración y un MBA de negocio, decís, tengo que hacer esto para lograr un proyecto exitoso. Tenés que armar un plan, tenés que saber dónde vas, cómo lo vas a hacer, etc. Y eso en la función de cámara también te ayuda, y cuando vos entendés cómo funciona todo, decís, tengo que ir a conversar con mis pares, tengo que ver si esto es tan así, tengo que investigar, tengo que crecer, me tengo que desarrollar, tengo que aprender, que es básicamente el camino de desarrollo. Es por eso también que me gusta y todo esto. Hablo de desarrollo personal, por eso apadrinamos el colegio, por eso vamos, damos las charlas, le contamos a los chicos que hay que convertir la desesperanza en esperanza, que no hay que claudicar con los sueños, que hay que seguir adelante, porque al final, yo digo, si vos me preguntás por qué es un industrial, yo te digo, mira, creo que es una experiencia religiosa.
Creo que ser industrial, la articulación de las creencias que uno tiene, en este caso soy cristiano, digamos, no es que sea practicante, digamos, desde la religión, Sí. todo, sino soy cristiano, ¿no? Esto lo aclaro porque 5 veces ya leí la Biblia, Viejo Testamento, Nuevo Sí. Testamento y un montón del resto de libros que tienen que ver con la esencia de la vida. Y vos tenés que tener una fe inclaudicable para ser una industrial en Argentina. Una Sí. terrible fe para seguir adelante, para batallar con toda esta problemática y estar convencido que vas a poder crear valor. Y si eso es algo que nosotros logramos transmitir a los más chicos, yo creo que podemos dar esta vuelta que vos me decías y tal vez en el futuro, Sí. no sé si tener un presidente que es industrial, sino un presidente que entienda la problemática. Que no adolezca de entender qué significa producir. Porque a veces cuando nosotros tenemos empleados, ¿no? y la gente por ahí para que lo entienda, un empleado que a mí me cuesta 1,5 millones de pesos en este momento, Sí. de sueldo bruto recibe 1 millón, porque el otro 500 lo ponemos nosotros con aporte, etcétera. Del millón que cobra, 780 le llegan al bolsillo y de los 780 cuando va al supermercado tiene 500. Claro. Entonces, ¿soy yo el responsable que me cuesta 1,5 millones o el responsable del Estado que le llega 500 a la persona y le saca 1 millón a todo el sistema? Y eso no es solamente eso, es todo lo que viene después. Totalmente. Entonces, ¿con quién deberíamos discutir nosotros los salarios? ¿O a quién le deberíamos pagar? ¿No se lo deberíamos pagar todo al operario y que venga el Estado y se lo pida para que se den cuenta todo lo que absorbe la política? Y así es con todo, Sí. ¿no? Con esto siempre decimos los ingresos brutos, el impuesto al cheque, o sea, débito y crédito, la seguridad y higiene industrial, ahora que los intendentes están subiendo, que meten mano acá, allá, no entienden que cuando la cadena de valor es más larga, que es cuando más trabajo desarrollás, cuando más puntos involucrás y más riqueza genera el país, más gravosos son ellos con todo lo que te cobran, que si vos tenés una cadena de valor de 5 o 6 eslabones, te multiplican esos 8 o 9% por 6 veces cuando llegás. Bueno, y ahí se transforma en un infierno. Ahora, vos señalabas que apadrinás un colegio, que buscan estimular a los jóvenes para que apuesten por la Argentina, que se metan en el sector industrial. ¿Qué te encontrás vos dentro de tu fábrica para retener talento joven después de que lo formás y que no se lo lleve tal vez una multinacional cuando vos ya diste todo llave en mano, ¿no? Todo el aprendizaje. Bueno, en principio te diría, estaría contento si la gente que se fue en el último año de mi fábrica se hubiera ido a una multinacional. Porque la verdad que el trabajo lo perdió y va a ser difícil que lo recupere. Más si hay una invasión de producto importado. Eso es lo que hay que entender. Y ahí es donde está la gran diferencia. ¿Por qué la riqueza de un país? Porque la industria. Sí, claro. Porque la industria genera empleo que tiende a nivelar para arriba, que el famoso discurso de la sociedad social ascendente o la movilidad social ascendente, que hace que la gente cobre buenos salarios, que no tiene que ver con lo que cobra, sino con todo lo que le cuesta a la industria, que era esto que hablamos, y sobre todo con eso de crear capacidades, porque si nosotros creamos capacidades, esas personas, esos operarios en general, todo el empleado en general, tiene una cadena de aprendizaje de esto que te estoy contando, Sí. va entendiendo cómo funciona, se va capacitando, se va desarrollando y obviamente aumenta su conocimiento, aumenta su poder. Y también desarrolla otros skills y creatividad. Y eso convierte al país en mejor país, en más desarrollado, más desafiante y con más capacidades de progreso. Y esa es la estructura que te debería dar todos los estamentos de conocimiento, o sea, de lo que es de las capacitaciones, el colegio, la educación, asociado al trabajo, al desarrollo y al crecimiento. Y es cierto, en este presente es conservar el trabajo más que ir en búsqueda de otro o que busquen talentos. Pero te pregunto también cómo entusiasmar a los jóvenes a que se involucren en el sector productivo de la Argentina industrial, cuando hoy la tecnología, las redes y demás copan el interés. Y obviamente que eso te saca mano de obra calificada para poder tenerla dentro de la fábrica, dentro de la industria. Sí, completamente.
tenés que competir con muchos satélites para lograr capturar esa atención. Pero también hay parte de la pasión, el desarrollo personal y todo esto. Porque, ¿qué le digo yo a los chicos cuando los voy a ver? Yo no tenía nada y hoy soy un industrial. Tengo una empresa, tengo una corporación que produce, que crea valor, que exporta, que desarrolla, que hace productos que impactan el medio ambiente, que no tengo disposición final de residuos, que hemos eliminado 450.000 kilos de transformadores, de driver, de un desarrollo tecnológico en iluminación, que es lo nuestro. Entonces, ¿qué hago? Estoy dejando un mundo mejor, porque al final ¿de qué se trata la vida, no? O sea, recibís algo y ¿qué contribuiste vos si te vas sin poner nada? Digamos, ¿transitaste la vida? ¿Sos un buen espectador o sos un protagonista de tu vida? Bueno, esto de contarle a los chicos de ser un protagonista, que puede ser a través de las redes, puede ser a través del deporte, puede ser a través de la creatividad, de pintar, de escribir música, de hacer N cantidad de cosas, al final es un camino de desarrollo, entre lo cual la industria es una parte de eso. Ahora, también por otro lado, digo, con cuidado, cuando hablamos de todos estos aspectos sociales y demás. Esto de que te contaba hoy un poco antes del arranque, o sea, al final la verdad nos hará libre. La verdad se va a saber, esto que te cuento, de que la gente va a terminar entendiendo todo lo que la política le chupa, una mala administración del Estado y demás, y cuando vos rompés ciertas barreras y tenés el aparatito del celular en tus manos y se empieza a dar a conocer, ¿quién va a gobernar? ¿Necesitamos realmente un presidente que nos gobierne? ¿Necesitamos todo el tema político nos gobierna o nos puede gobernar la inteligencia artificial si nosotros le damos los parámetros que necesitamos? Porque es más barata, nos cuesta mucho menos, tenemos menos problemas de discusión, lo podemos hacer totalmente democrático porque votaríamos entre todos y no necesitaríamos de todo este lastre que nos quita la competitividad y que encima nos trae problemas. José, en algún punto cuando señalas que el industrial también viene para dejar un mundo mejor. Vos decís, yo vine para dejar un mundo mejor. Que ese concepto, viste que hay como una disociación entre la sociedad y el sector empresario o industrial, que bien lo separaste al principio de la charla, donde todo el público, y creo que ha pasado en los últimos años, cree que ustedes solo vienen para ganar dinero y para chupar el trabajo y la producción. Y me quiero quedar entre todos los conceptos con de dentro de mi fábrica dejar estándares de un mundo mejor, eliminando productos tóxicos, nocivos, chatarra. ¿Cómo se trabaja en eso también para que se pueda replicar en el resto? Y bueno, es difundir, es contar esto que haces vos, digamos, es esto. Y celebro ustedes como grupo, vos como función en este caso, decir, che, a mí me gustan estas historias, quiero difundir esto, quiero entender más, quiero saber qué hay atrás, porque sí lo que vos estás segura que lo recibís, estoy hablando con gente súper apasionada, ¿no? Estoy hablando con gente que me despierta cosas y quiero investigar, quiero saber más y por eso nos citás para que te contemos. Bueno, nosotros también parte de la responsabilidad que antes no se hacía tanto de comunicarlo. Comunican los grandes, no comunicamos los chiquitos, nos cuesta mucho comunicar, no tenemos presupuestos para diarios, para revistas, para medios, para redes, para todo. No, tenemos muchísimas limitaciones, pero sí tenemos un camino de desarrollo personal que en este caso elegí la parte industrial y también tengo otras cosas que no son industriales, pero cada uno puede elegir lo que quiera, o sea, con todas las profesiones, con todo, porque la idea es convertirte a vos en mejor persona, o sea, ser tu mejor versión de vos mismo, sí. Al final es lo que te lleva, no te lleva los relojes, el auto, no te lleva la joya, no te lleva la ropa, no te lleva nada, te llevas las emociones, te llevas las instantáneas, te llevas... Bueno, yo escribo mucho sobre este tema, tengo una historia muy particular. En el 2001, mi mamá enferma de leucemia, la internamos en el hospital de clínica el 19 de diciembre del 2001, el día que de la Rúa se iba en helicóptero. Exacto. Y se rompe todo el sistema de salud y colapsa el país. Entonces me piden dadores de sangre para crear plaquetas, porque no había filtro para las plaquetas. Entonces conseguíamos dadores de sangre y íbamos a irradiar al Garrahan y llevamos eso para darle a mi mamá los estímulos para la médula y demás, que quemaba las plaquetas con la temperatura.
y van 1.250 personas a donar sangre al hospital de clínica. Yo, que era de un pueblito del interior, donde no servía, a pesar de que había cola en Henderson, mi ciudad, digamos, natal, para hacer eso, no nos aceptaban porque no podía viajar, no daba el tiempo para viajar. Entonces, ahí me contacta gente que me hace entender un concepto que era de una empresa de seguros de vida, porque había detectado la cantidad de gente que había ido a dar sangre y que había mucha gente que era de un nivel socioeconómico medio alto. Sí. Entonces entiendo lo que ellos decían, lo que se llama capital social, que es todo aquello de tus allegados, tus colegas, tus amigos, la gente que te quiere y te respeta, está dispuesto a hacer por vos, que no necesariamente tiene que ver con el dinero. Eso es tu capital social. Eso hace que yo pueda construir una empresa, porque me doy vuelta y puedo conseguir inversores, porque confían en vos, porque confían en tu estrategia, porque saben que vos no los vas a traicionar, que vos le vas a responder con honorabilidad, etc. Bueno, ese capital social es lo único que vos te llevas cuando te vas de la vida. Es lo único que te salvaguarda cuando tu jubilación no te alcanza, cuando todo el resto de las cosas se extinguen. Es tu esencia, es lo que sos y es lo que va a dejar. Vas a dejar un pequeño brillo de energía vibrando en todas las mentes y corazones que tocaste. Y es la forma en la que perdura para mí el ser humano. José, en todo lo que es este contexto actual, algo que complica y realmente deja el sector industrial en una situación de desventaja, sobre todo para las pymes, que es lo que nos convoca, es el tema del RIGI. Y me gustaría tener tu punto de vista en un debate nacional que se ha dado al respecto, pero que es una política de Estado que llegó para quedarse al menos en este proceso. ¿Qué es lo que estás viendo en eso? Bueno, un poco lo que contamos en su momento en Senadores que expusimos y que nosotros, digamos, decimos, hace falta un RIGI, hace falta que vengan inversores, que vos puedas hacer que se desarrollen industrias locales, pero tiene que ser con la industria nacional adentro, tiene que ser con ese derrame de valor, con esa interpretar nuevas capacidades, nuevos desarrollos y crear empleo, porque al final si no creas empleo, ¿qué es lo que pasa ahora? Puede ser que cuando vos cierres el año y tengas todos los números del INDEC, diga, che, ¿cuánto me cayó la economía? Mirá, los agoreros de siempre decían que caíamos 6% y caímos 2,5% o el 2%. Sí, pero ¿cuánto se cayó el consumo? Nosotros nos caímos 12%, el consumo en los supermercados se cayó 16%, 18%. Entonces la gente no recibe eso, aunque tu PBI dé más. Porque si vos a través de un caño de petróleo, un oleoducto, en vez de pasar 50.000 litros por hora, pasás 100.000, si en un gasoducto, en vez de pasar tantos metros cúbicos, pasás X metros cúbicos por 1,5, ¿qué empleo te creó eso? O sea, creó, sí, pero es mínimo. No va a la gente de la calle, ¿entendés? O sea, creaste energía, exportaste gas, exportaste petróleo, exportaste minería, pero ¿cuánto de eso derramó en verdad en riqueza adentro, en desarrollo de la gente, en salarios, en todo lo que, en salarios que consumen internamente y motivan el mercado para desarrollar? Que es otra de las contras que tenemos. Tenemos un mercado muy chiquitito. Claro, a veces, sí, como somos campeones del mundo, pensamos que, pero la realidad es que te comparás con Brasil y sos 5 veces más chico. Nos comparamos con México, nosotros exportamos, somos 4 veces más pequeños. Entonces, que el problema que a veces cuando te comparás con Estados Unidos, con China, en esto de la estructura de valor, 1.300 millones contra 48 millones en nuestra estructura de consumo, o sea, tienen 450 millones de clase media y nosotros en clase media, con los índices de pobreza que tenemos, no llegamos a 15 millones de personas. Entonces, el mercado es muy pequeño y es muy difícil obtener volumen para amortizar las inversiones, amortizar los desarrollos. Todo esto, pues, por eso digo, una cuestión de fe y de práctica, no sí, de esa fe, lo que tiene el industrial. Pero convencido de esto, de llegar a los más chicos, de llegar con este discurso, de que vean una luz al final del túnel, de que se lleven buenos mensajes. Estamos sumidos en una detracción y un oscurantismo en nuestro país de muchos años, muchas antinomias, muchas peleas, mucho enfrente de, en contra de, que termina a los chicos, o sea, cerrando puertas de salida
hacia el desarrollo, hacia su desarrollo personal, o sea, de convertirse en mejor. Y me parece que ese discurso tiene que cambiar desde el colegio. O sea, nosotros tenemos, yo soy fan, ¿no?, de meditar, de tratar de imaginar, de creativamente imaginar un mundo mejor, de cuando me entero que hay una persona que no está bien, la visualizo que está bien, con una sonrisa, con esto es parte de mi contribución, así funciona mi lógica de la vida. Entonces digo, bueno, si a mí me funciona y un poco llegué hasta acá, a donde yo pueda tocar a los chicos, yo le cuento. No sé si es la receta, es lo que a mí me funciona y trato de transmitirlo, porque me parece que al final esa esencia es decir, cómo me supero a mí mismo, cómo salgo del lugar donde estoy para progresar, para ser mejor, teniendo en cuenta que en el futuro, si eso ocurre, van a arrastrar a otro. Cadena de favores, digamos. O sea, totalmente. La vida es mucho más sencilla de lo que la gente cree, mucho más sencilla. Y hay que aprender a valorar mucho más las cosas que tenemos y los momentos que tenemos. Totalmente. José, te quiero agradecer. La verdad es que ha sido un placer escucharte y que hayas venido aquí a este espacio. Muchas gracias. Como siempre, Mariana. Gracias a vos.